Panamá al día con Hernán Higuera. Bien, 6:45 minutos. Claro que hay expectativa por lo que vaya a pasar en el país en los próximos días. En cuanto a lo económico, sobre todo, que es lo que esperamos que despegue, que despunte, ¿no? Hay un Ecuador que el propio presidente Daniel Noboa ha pintado como que ya se ha logrado poner en orden las cifras económicas. Tenemos un Producto Interno Bruto, el PIB real que se conoce en 116 millones, un Producto Interno Bruto en crecimiento en el 2025 del 2.8%, Producto Interno Bruto per cápita de 6.424, tasa de inflación, variación porcentual anual del 0.6%, canasta familiar que se ubica en $800, cuando el básico es 470, cifras de empleo adecuado de 34.2%, cifras de empleo subempleo 20.9%, cifras de empleo informal 55.5%. Con estas cifras económicas hay como rescatar del abismo económico al país. El presidente Noboa ha dicho que sí, que se lo ha hecho y que la catástrofe financiera que nos dejaron ya no es tanta catástrofe. ¿Cómo analiza esto Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas? Buenos días, Mauricio, bienvenido. Muchas gracias, Hernán, gracias por la entrevista. Tal vez empezar indicando que la situación del país en el ámbito macroeconómico tuvo una mejora mucho más evidente hasta el cierre del año pasado. En los primeros meses de este año hemos entrado en un proceso de retroceso que tiene que ser rectificado, y eso es parte de los desafíos del gobierno. Le voy a dar algunas informaciones sobre el particular. Ajá. Para el cierre del año pasado, nosotros habíamos probablemente reducido el déficit fiscal de cerca de 5.000 alrededor de un poco más de 3.000 millones, y habíamos manejado una recuperación de reservas significativa con atrasos todavía importantes. Este año, lamentablemente, y hablo de los 4 primeros meses, que es la última información que se tiene, existe acumulación de atrasos de 1.300 millones que se unen a los más de 4.000 millones de los periodos previos, con lo cual estamos hablando de una cifra superior a los 5.000 millones en atrasos. Las reservas internacionales sí se han recuperado, pero con el gasto que involucra los anuncios que hizo el presidente en la etapa de la candidatura, todo ese gasto que todavía no se expresa, ajá, más lo que ha sucedido en los primeros meses donde el gasto crece mucho más rápido que el ingreso, el déficit fiscal para este año está apuntando a los 5.000 millones nuevamente. Es decir, como que regresamos a las cifras del periodo previo. Por esa razón creo que dentro de las prioridades está rectificar este proceso. La casa en orden no es un nivel donde usted alcanza y ya no se mueve. Este es un esfuerzo diario, es un esfuerzo dinámico, y sobre esa base tiene que trabajar. Mantenimiento del acuerdo con los multilaterales, estamos en un pleno acuerdo vigente, pero no se pudo recibir el desembolso de diciembre porque había que hacer la revisión en marzo, y ahí estábamos en plena etapa preelectoral y se dejó en suspenso. Desde ese punto de vista yo creo que es un poco, adelantado hablar de casa en orden. Creo que ha habido unos avances así el año pasado, ha habido el deterioro que explico para este año, pero todo el resto de lo que es la agenda de crecimiento, el año pasado tuvimos contracción económica del 2%, y este año todas las fuentes de información, excepto el Banco Central, apunta a un crecimiento de alrededor del 1,5. El 2.8 es la referencia de estimación del Banco Central, que yo estoy seguro que van a tener que rectificar a un valor mucho más modesto, porque esa es la realidad. Y por lo tanto, hacia adelante, el gran desafío y el gran reto está en la línea de buscar cómo aplicar las reformas que no se han realizado: reforma laboral, reforma de la seguridad social, tamaño del Estado, rol de las empresas públicas, políticas de atracción de inversión extranjera, etcétera, para buscar un proceso de reactivación mucho más dinámico que lamentablemente no hemos tenido.
El presidente Daniel Noboa, no sé si lo hizo deliberadamente, pero no mencionó durante su discurso de posesión el tema económico. No sabemos a qué apunta, qué es lo que va a hacer. En una entrevista previa a la posesión mencionó que hará inversiones en el área petrolera, pero como usted señala, tiene que manejar un presupuesto bastante golpeado porque tiene menos ingresos petroleros, hay mayores gastos. Con este tema de la oferta de bonos y becas entregados durante la campaña electoral, pues el peso de eso en la economía lo va a sentir en estos primeros meses. Y entonces, le pregunto, si tenemos menos ingresos petroleros, ¿por dónde debería ir la política de financiamiento de los gastos del Estado? Bueno, el financiamiento tiene que mantenerse en la parte de los multilaterales con el replanteamiento de las metas. Por cierto, ahora estamos justo con la presencia del Fondo Monetario, una delegación del Fondo y del Banco Mundial aquí en Ecuador. Tienen que replantear las metas y buscar el desembolso de diciembre, que son 300 millones, que no se produjo por la razón de la campaña. Y la determinación de las nuevas reformas. Para responder su pregunta, yo creo que tienen que trabajar en el tema del gasto. Este es un tema medio olvidado. El tamaño del Estado y su obesidad se ha quedado en el aire. No se han tomado decisiones ahí, y dentro de esas decisiones le voy a dar dos que me parecen importantes y fundamentales. El subsidio al diésel, que es un tema políticamente difícil pero necesario, y el otro, la reforma a la seguridad social. Me estoy refiriendo a darle un retoque, pongámoslo entre comillas, al aporte del Estado en el 40% de las pensiones, porque este es un problema de la institución, del IES, pero al mismo tiempo es un problema fiscal. Y tal como están las cosas, esto se va a volver absolutamente inmanejable. Aparte de todo el resto que mencioné, el tema del tamaño de la nómina, el tema del rol de las empresas públicas, el Estado sigue participando como empresario, vendiendo gasolina, administrando empresas de telecomunicaciones, hidroeléctricas, por ahí no está su rol. Ese tema tiene que cambiarse para que el Estado deje de gastar en cosas que no le competen y que eso lo haga el sector privado. Más allá de los sectores que en eso estoy de acuerdo, que creo que tienen un potencial de atracción de inversión, el tema petrolero, pero eso no funciona sin reforma a Petroecuador. El tema minero, que es otro sector importante, y pensar en obras de infraestructura grande que atraigan liquidez en plazo corto. Recuerde que hemos hablado 2 décadas o más de la famosa, por ejemplo, carretera o autopista Quito-Guayaquil. 2.000 millones en una vía de 350 kilómetros que produciría un impacto en comercio enorme. Estoy solo dando un ejemplo para ilustrar el tipo de proyectos donde debería apuntar el gobierno para atraer recursos y de esta manera una recuperación más rápida. ¿Usted cree que es viable en el corto tiempo mejorar la producción petrolera para así mejorar la generación de recursos, o al gobierno no le queda de otra que echar mano de la política tributaria? ¿Qué es lo que estamos intuyendo? En el tema tributario, después de haber tenido una contracción económica el año pasado y con un crecimiento modesto este año, me parece que sería un error, a menos que el esquema o la reforma vaya dirigida a ampliar la base de contribución, eliminar algunas exenciones, porque caso contrario creo que el remedio va a ser peor que la propia enfermedad. Me parece que por ahí no va el tema. El segundo es que en el año 2020 y 2021, yo estuve en funciones en esa época, se le encargó al Ministerio de Economía que haga el planteamiento financiero para la fusión entre lo que era Petroamazonas y Petroecuador. Ese trabajo se lo hizo, pero lamentablemente después algún juez de algún sitio dejó insubsistente, y solo para dar un ejemplo, los 10.000 empleados que sumaban entre las dos es el mismo número que ahora tiene Petroecuador, lo cual esta institución sin una reforma integral, no solamente me refiero al tamaño, sino al manejo técnico, a la búsqueda de que esto sea de alguna manera reestructurado,
creo que puede analizarse la opción de manejar una figura tipo Petrobras en Brasil, y abrir el capital para inversionistas nacionales y extranjeros, aparte del propio Estado, pero con un manejo técnico y no lo que hemos tenido, que ha sido lamentablemente un manejo más político que técnico, con problemas de corrupción terribles. Sin una estructura, mejorar la producción de petróleo va a ser muy difícil. Y dar paso a los proyectos que siguen estando en el aire y que todavía no hemos tenido, lamentablemente, la presencia de inversión extranjera. Entonces, en estos 100 días, que son los que dura la luna de miel entre un nuevo gobernante y sus gobernados, en materia económica, dice el presidente, ya salimos del abismo, ya evitamos la catástrofe financiera. Usted nos señala que podría ser, como no, pero las medidas y los retos están por tomarse. En estos 100 días, decía, ¿qué debería entonces hacer el presidente en materia económica para que le resulte quizá una luna de miel más larga? Hay algo que es fundamental. En economía y en política económica usted tiene que tomar en consideración al menos 3 principios básicos. La dirección de la política, es decir, generar credibilidad para que todos sepan hacia dónde camina el gobierno. Yo creo que ese requisito no está claro. Creo que tiene que explicitar el objetivo de crecimiento, de mejora de empleo, de reducción de pobreza, etcétera, para que sepan a dónde está apuntando el gobierno. Segundo, la profundidad de las decisiones. Es decir, se va a actuar en una reforma a los subsidios de tanto, en el tema de la seguridad social de tanto, etcétera. Y tercero y fundamental, la oportunidad. A mí me parece que el gobierno tiene que tomar acción sobre los temas más sensibles lo antes posible. Tiene una coyuntura favorable este momento importante, el 58% de los votos fueron para él. Obviamente, algunos que no querían optar por la otra candidatura y que fue a la candidatura Noboa, los propios de Noboa, por lo tanto el desafío y la expectativa es enorme. Tiene que aprovechar esta coyuntura, tiene mayoría legislativa, si ahora no opta por aplicar aquellas reformas que son difíciles en este momento, después no lo va a poder hacer. Todos los gobiernos se deterioran, se deprecian con el tiempo. Es el momento, al inicio, de tomar acción sobre los temas más sensibles. Muy bien, gracias a Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas, hablando y opinando sobre las acciones económicas que le quedan al gobierno una vez que se ha posesionado para un nuevo mandato, y un análisis rápido de cómo está la economía del país. 6:58 minutos, gracias Mauricio, muy gentil. A ustedes, muchas gracias. Que tengan un buen día.